Hola, maestro Eduardo, buenos días, te decimos hola, ¿cómo estás? ¿Nos ves bien? Ya, sí, ya, es que Muy estaba bien, apagado el micrófono. vamos a dejar ahorita sí el micrófono apagado, excepto el maestro Eduardo y yo, no le voy a quitar mucho tiempo de su exposición, me da muchísimo gusto verte, Lalo, y Igualmente, recibirte. Les estoy diciendo a los muchachos y las muchachas que seguramente que van a aprender mucho con tus palabras y les estoy recomendando la lectura de tu tesis. Luego se las paso en un link. Voy a leer una rápida semblanza del maestro Eduardo. Es licenciado en escenografía por la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes, maestro en artes escénicas por la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, especialista en diseños para espectáculos teatrales, dancísticos y de ópera. Ha desarrollado una carrera de 31 años colaborando en montajes de importantes directores y coreógrafos mexicanos y extranjeros. Ha sido becario del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 94-95, becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Coahuila 2006-2007. Ha impartido cursos de escenografía e iluminación para diversos centros educativos y culturales del país. Ha incursionado en la dirección de escena con Roma al final de la vía de Daniel Serrano, Otro país para Alicia. Actualmente es responsable del laboratorio de producción de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana y catedrático de la misma institución. En 2010 colaboró como diseñador en el Theater Ten de Nueva York, en el montaje 12 Night de Shakespeare y con la Facultad de Artes de la Universidad Victoria, Canadá, para Yerma, de García Lorca, entre otras muchas colaboraciones artísticas. En 2013 publicó el libro Iluminación escénica del barroco a Macandles con la editorial Libros de Godot. Pues hola Eduardo, me da muchísimo gusto recibirte y les dejo con el maestro que nos diga todo lo que quiera comentar. bien. Bueno, pues les agradezco mucho tanto la invitación como su presencia virtual. Eh, bueno, como ya habrán oído, ya hace muchos años, el primer curso que di fue justo cuando terminé la carrera, en el 89. Este, y ya para entonces pues me había yo educado mucho en danza. He de decir con una cosa que nunca se pone en un currículum, es que lo que aprendí en la escuela de teatro fue muy poco de iluminación. En realidad en una escuela se esperan muchas cosas, como abrir muchas puertas, y cada uno se va a saber en qué puertas investiga y en cuáles puertas no investiga, ¿no? Entonces, yo me estaba formando, al mismo tiempo que estaba haciendo la carrera, estaba trabajando con Barro Rojo, un grupo de danza muy conocido, y también con contradanza, y empecé a iluminar a coreógrafos muy importantes, digamos Arturo Garrido, digamos Lidia Romero, y así, ¿no? este, Cecilia Appleton, Cecilia Lugo. Um, entonces es la experiencia la que me ubica en el espacio de danza. Y uno empieza a investigar por su lado, porque lo que pasa, bueno, además era una escuela de teatro, no me iban a enseñar a iluminar danza. Y entonces eso lo voy aprendiendo sobre la marcha, leyendo mucho. Me toca una época de cambios muy importante, porque pues todavía todo era analógico. Me toca el cambio digital, las primeras computadoras, la computadora más poderosa, digamos así, del medio era la de la sala Covarrubias, era una computadora de segunda generación, y ya uno la veía como la gran maravilla. De eso a lo que hay ahorita, pues es verdaderamente ni caso tiene decirles historias, etcétera. Aunque todavía, por supuesto, van a llegar alguna vez a algún teatro en donde tengan que meter las cosas sin dimmer, puntualmente, o con apagadores caseros. Eso no va a cambiar, por lo menos en mucho tiempo no va a cambiar. Entonces, justamente esa situación
me lleva, bueno, lo estuve meditando mucho, a quererles comentar, más que explicarles una técnica que no tiene mucho caso por las circunstancias. Eso, pues, para hablar de técnica habría que tener un espacio iluminado, con técnicos y con focos, etcétera, ¿no? Y por supuesto con algún ejemplo de una coreografía. Y entonces podemos hablar mucho de técnicas y qué se hace, etcétera. Más que eso, pues es como los fundamentos, lo que yo he encontrado que son los fundamentos de la iluminación. ¿Por qué es importante la iluminación? Y abrirles este espacio general y sobre todo al final darles mucha chance, el mayor tiempo que podamos, que haya dudas y que yo pueda pues contribuir con su, pues para aclarar dudas, tips, etcétera, ¿no? Bueno, voy a estar interviniendo y leyendo. Hay cosas que voy a leer para que no se me olvide decirlas. Es sobre todo un segundo texto. Tengo dos textos. Uno lo voy a describir y el otro sí se los voy a leer casi completo. En principio, partamos del hecho de que sin luz no se puede hacer teatro, ni danza, ni nada. Hay, por supuesto, hay por ahí hay teatro para ciegos, me imagino que habrá algo semejante en danza, y no me refiero a los bailarines ciegos, sino al público. ¿Sí? El teatro puede ser presenciado por un invidente, pero la danza es muy difícil que llegue a ser apreciada si no es con luz. Es decir, hay una obra de teatro, curiosamente jalapeña, bueno, no jalapeña, sino dentista, que se llama Una comedia sin solución, y ocurre sin luz, aunque hay un rayito de luz que se cuela por ahí. Y es el único ejemplo que yo conozco de una obra sin luz. Pero para hacer teatro y para hacer danza se necesita luz, ya sea la luz del día, la luz de una habitación, lo que sea, pero es con luz. No se puede hacer danza sin luz. Entonces, la primera pregunta que yo me hacía es, bueno, yo les diría, por ejemplo, que se imaginen una danza, pueden pensar en la que quieran, un clásico, digamos, El Lago de los Cisnes, eh, uno de los solos del cisne, cualquiera que quieran, se lo imaginan. Ya les dije el Lago de los Cisnes, ya les dije que es un solo, ya pusieron un escenario y lo pintaron y vieron a la chica bailando en puntas y bailando con un tutú y todo. Y esa imaginación que están ustedes utilizando para ver a la bailarina ya tiene una luz. Le están poniendo una luz, porque si no se lo imaginan con luz, entonces está negro. ¿Sí? Al imaginarnos cualquier cosa, ya le ponemos luz. ¿Sí? ¿Por qué esa luz no le damos la importancia desde el principio? Este es un viejo pleito que tenía yo con mis compañeros, siempre con mis compañeros, tanto de Barro Rojo, de Contradanza, etcétera, que pasaba el tiempo y hasta el final le invitaban a uno a ver la coreografía, ya cuando ya está armada. Digo, está bien, digo, por lo menos, pero el tiempo que hay para verla, encontrar, era siempre como el último al que le tenían que hablar, al iluminador. Y ese siempre ha sido un problema, no nada más en danza, sino también en teatro, ¿no? Al último que se le habla es el iluminador y es el que menos chance tiene. Tienes que llegar y en un día montar y resolver todo y que se vea bien y satisfacer a todos, ¿no? Entonces, ¿por qué si esa luz es tan importante que sin ella no podemos imaginarnos las cosas? ¿Por qué se le da tan poca importancia a la hora del montaje? Bueno, esas son cuestiones que siempre quedan ahí. No voy a responder, son preguntas que cada uno pues se tiene que hacer y encontrarse su propio camino, ¿no? Por el otro lado, pues también los iluminadores no somos muy colaborativos. Yo tengo muchos ejemplos de gente que se siente superior a todo el mundo, y como el iluminador es el que manda y te puede dejar a oscuras, te tienes que tener mucho respeto y mucho miedo. En fin, que estamos hablando de muchas cosas menos de un trabajo colaborativo, menos de un trabajo armonioso como tendría que ser el arte en cualquiera de sus manifestaciones, ¿no? Esto que les estoy comentando parece muy de repente como momentáneo de algo que sucede ahorita,
pero es toda una historia. Hay un iluminador norteamericano, bueno, gringo, para no entrar en América, Norteamérica y eso. Thomas Skelton es uno de los iluminadores fundacionales de la danza. Hay varios, voy a mencionar algunos nombres de repente. Si quieren después les puedo mandar a través de Adriana pues una bibliografía básica y datos y nombres, ¿no? Está entonces Thomas Skelton. Thomas Skelton escribió, iluminó, fue un iluminador muy importante, trabajó con todo el mundo, ¿sí? Con Elvin Ailey, con Martha Graham y hasta con Amalia Hernández. Y él no dejó un libro, no dejó una teoría, sino que escribió 24 artículos en Dance Magazine durante 2 años. Estuvo publicando una cosa que se llama el Manual para la Producción Dancística. Y habla de todo, habla de cómo organizar una gira, de cómo guardar un vestuario, de cómo hacer citas, de cómo, etcétera. Habla de muchas cosas de lo que es la administración. Y por supuesto, dentro de eso habla de la iluminación. Y él como iluminador ahí es donde explica cuál es su método. Y es un método que no tiene ahorita mucho caso que se los describa, es así al detalle, pero es iluminación lateral, es como resolver cuando solamente tenías 15 reflectores. O sea, estaba hecho para un mínimo de reflectores que él mismo cargaba en los baúles uno se imagina que Estados Unidos los teatros están todos muy chidos, no es cierto. Entonces, un grupo en gira, de repente podía llegar a un teatro muy bueno, un teatro grande, y de repente llegar a ciudades pequeñas, porque los teatros son grandes, pero no tenían equipo. Y que sigue siendo igual, no se crean. Yo he dado funciones, por ejemplo, en San Diego, en donde no había nada. Así como si estuvieras en un teatro X aquí en México, ¿no? Entonces, sigue sucediendo. Entonces, ahí describe cómo poner esos 15 reflectores, sobre todo para que el bailarín siempre esté iluminado, que sería lo primero que hay que resolver es la visión. Sin embargo, nos dice Skelton que la iluminación se requiere más para ocultar que para mostrar, con la finalidad de transformar el espacio teatral en algo completamente diferente de lo que es en realidad. Para lograr tal transformación, es necesario estudiar cuidadosamente la calidad de las proyecciones de luz que se van a utilizar. En el caso de la danza, la visibilidad de los cuerpos debe moldearse de acuerdo a las atmósferas propuestas por el coreógrafo, acompañar cada movimiento de los bailarines para lograr un todo integrado con la dimensión sonora. Es decir, que aunque tengamos muy poco equipo, de todas maneras tenemos que estar pensando en el volumen, en la forma, y sobre todo en la integración del cuerpo con el movimiento que está marcado para ese cuerpo y con todo lo que lo acompaña, especialmente con lo que él llama la dimensión sonora, es decir, la música no nada más es un acompañante, sino que crea una dimensión, crea atmósfera, crea volúmenes al mismo tiempo que todos los demás elementos, ¿no? Bueno, a partir de ahí explica cómo son sus ideas. También les voy a enviar el esquema. Es un esquema, es un plano de iluminación. Yo mismo lo dibujé a partir de las descripciones de Skelton. Se los envío junto con la bibliografía para que vean cómo se colocarían. No se trata de que lo hagan, solamente es información de cómo son 9 luces laterales, 9 luces frontales, 6 luces frontales, una especial y 2 diagonales. Eso es lo que propone Skelton para siempre tener acompañado al bailarín. Aparte, estaría el color de las diablas, el ciclorama, etcétera, ¿no? Él escribe todo eso y bueno, explica cómo es que todo esto él lo concluye a partir de su experiencia de haber iluminado ya, cuando escribe esto, apenas tenía unos 4 años diseñando danza. Él trabajó con Paul Taylor y trabajó con
con otro coreógrafo que ahorita no recuerdo su nombre, desde las fundaciones mismas de sus compañías. Paul Taylor, por ejemplo, todavía tiene ahorita el repertorio, la compañía de Paul Taylor, tiene un repertorio danzas iluminadas por Skelton y que se les ha hecho adaptaciones por el equipo, porque ya no es igual, pero se respeta básicamente su iluminación. Si las buscan, pueden buscar, está en las páginas de YouTube, por Taylor, ahí normalmente ponen sus créditos y van a encontrar tal danza iluminada por Thomas Skelton. Van a notar que no es así, nada que ver con la espectacularidad de ahorita con globos y humo y muchos efectitos y cosas que caen del cielo y esas cosas. Es un tipo de danza moderna de la época, pero ahí se puede apreciar en esas iluminaciones cómo finalmente su interés está en el cuerpo, en que se vea bien, en los volúmenes y en acompañar siempre con la música, ¿no? Bueno, hablar de Skelton pues es como la base para llegar a lo que tenemos ahora. Yo he investigado mucho, créanme, he buscado bastante en lo que hay actualmente, que afortunadamente cada vez hay más cosas que uno puede alcanzar a través de la internet, y todavía no encuentro exactamente el momento en donde se empiezan a utilizar los laterales. Es decir, ustedes llegan al teatro y ven pisos, cinturas, laterales, sobre todo laterales y siempre laterales. Y todavía no ha llegado el momento en que se describe cómo se utilizan, quién empieza a utilizar realmente los laterales. Está la descripción de una gran iluminadora. Es muy interesante decir que en el siglo XX la iluminación teatral y dancística está hecha por mujeres. ¿Sí? Es una disciplina que las más importantes son mujeres. Skelton viene siendo ahí el morenito del arroz, porque estamos hablando de Jill Rosenthal y estamos hablando de Harold Muser y de otras iluminadoras, y son pocos. Eddie Feeder es uno, Skelton es otro. Bueno, McCandless es el originador de los métodos, él es el maestro de James Rosenthal, pero vamos a encontrar un panorama muy, muy, muy dominado por mujeres, que es algo que últimamente se ha perdido bueno, está hablando de Estados Unidos, en el siglo XXI esto se ha ido perdiendo poco a poco, sobre todo con la entrada de lo computarizado. Hay toda una teoría, bueno, yo he estado buscando todo eso, y bueno, esto es para hablarles de Jean Rosenthal. Jean Rosenthal es la maestra de Skelton, y ella es la que empieza a utilizar luces laterales, pero no los pisos ni las cinturas, y ese punto de donde se empiezan a utilizar los pisos y las cinturas es el que todavía no llego así con plena seguridad para decirles fue fulano en tal momento, etcétera, ¿no? Fulana, que no haya sido en tal momento. Entonces esa parte todavía se las voy a seguir viendo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Yo bien, si alguien tiene pregunta tendría que hacer así y accionar su micro. Bien, bueno, igual, cuando quieran interrumpir, nada más hacen así, yo igual voy a leer, de repente me emociono y empiezo a leer muy rápido, es un vicio que tengo, voy a tratar de leerlo con mucha serenidad. Empieza con una experiencia mía, en 1985, y bueno, se las voy a ir describiendo, es así. Danza y luz, luz y danza. En 1985 estrenamos en el Teatro de la Danza la coreografía Marque una X en donde le duele el alma, del bailarín y coreógrafo Luis Enrique Moicay, ecuatoriano. Se trataba de un solo creado en el taller de coreografía que dirigía la querida maestra Bodil Henkel, en la cual se hacía uso de recursos dancísticos y teatrales. Es curioso que desde entonces no he dejado de escuchar una discusión que parece no avanzar acerca de los límites entre la danza y el teatro. Además,
de una muy brillante pista musical. La calidad interpretativa del solo, hecho por el mismo Luis Enrique, era, era extraordinaria, ¿no? La coreografía se representó muchas veces en México, incluyendo la final del segundo premio Bellas Artes de Coreografía en 1986 en San Luis Potosí, resultando ganadora, aunque empatada con otra coreografía de la maestra Cecilia Lugo. Entre las diferentes funciones que vimos, recuerdo especialmente una a la que asistió mi muy llorado maestro José Pepe Cuervo, escenógrafo e iluminador, quien me dijo dos cosas fundamentales para mi carrera, que apenas comenzaba. Una, que le gustaba que mi iluminación no se viera. Esta es una frase que después escuché varias veces. El maestro Billy Barclay dice que la mejor iluminación es la que no se ve. Es decir, la iluminación acompaña de tal modo la coreografía o la obra de teatro, de modo que la gente no se distrae para ver qué bonitos están los efectos, sino que mantiene la atención sobre lo que debe de ser, que es el intérprete, ¿no? Entonces, así me dijo el maestro, de que le gustaba que mi iluminación no se veía. Y dos, eso fue uno. Dos, que había que concebir nuevos criterios para juzgar trabajos que eran definitivamente dancísticos, pero parecían no serlo. Estamos hablando del umbral de la danza, de la llamada danza teatro. Era una coreografía donde Luis Enrique bailaba y hablaba y lloraba y gritaba y etcétera, ¿no? Entonces, decía, eso me dijo Cuervo, dice, hay que conseguir nuevos criterios para juzgar trabajos que son dancísticos, pero parecen no serlo. Menciono todo esto porque recuerdo que al iluminar en diferentes ámbitos la mencionada coreografía, noté que el trabajo de Luis Enrique, precisamente por tratarse de una danza muy actuada, precisaba ser iluminada de una forma diferente al resto del programa que presentábamos con el grupo Contradanza. Esta coreografía se bailaba con otras de Contradanza que eran, ya era danza teatro, también lo que hacía Cecilia Appleton, pero era más danza, o sea, era más clara, no estaba tan fuerte lo teatral, no tenía tanta presencia lo actoral. La luz lateral no importaba más que la luz frontal, a diferencia del resto de las coreografías. Así que pensé, no solo se necesitan nuevos criterios de análisis, sino nuevos criterios de montaje. Por supuesto que fue hasta mucho después que caí en cuenta que el problema que yo estaba detectando en realidad era bastante viejo. Recuerden, nada hay nuevo bajo el sol, nada hay nuevo bajo la luz de los reflectores, y la originalidad es falta de bibliografía. El fundamento de esta exposición es comentar los orígenes de la iluminación para danza y al mismo tiempo poner sobre la mesa un tema al que vengo dando vueltas desde entonces, y que en resumen trata sobre los moldes espaciales que los teatros imponen a la creación escénica. Como está planteado en mi tesis, los teatros a la italiana tienden a imponer su estructura en los conceptos de dirección. Es decir, los directores de escena trabajan generalmente para un público colocado en un solo frente, de modo que sus diferentes propuestas se basan en la misma concepción de expectación. Por muy novedosas que las propuestas sean, están basadas prácticamente en la premisa de lo que ocurre en la escena está separado con telón y toda la cosa de la realidad. Esto último tiene su equivalente en las formas coreográficas. Es decir, nuestros maestros, tus maestros, mis maestros, los colocan a ustedes, los ven de frente y la danza va a ser de frente. Claro que hay otras propuestas, no es la única, pero básicamente es así. Y uno se imagina la luz adentro de una caja de ilusión, de un teatro, y solamente está esa dimensión. Para cuando uno quiere crear algo, cuando un coreógrafo quiere hacer una danza donde va a estar el público alrededor, o en tres frentes, o no va a haber un público determinado, sino que va a estar diseminado por todas partes, es difícil entrarle a imaginarlo, digamos, una danza para muchos frentes. Es la tradición. Hacemos trabajo para un solo frente a la italiana y eso es culpa de los italianos del barroco. Bueno, lo mismo que el teatro, el arte dancístico ha transformado su lenguaje a partir del desarrollo de los sistemas eléctricos de iluminación escénica. La tecnología aplicada en los escenarios permitió a los creadores dancísticos proponer nuevas formas de visualizar su trabajo.
En 1932, Stanley McCandless publicó su libro en donde describía un método para iluminar la escena. Ese método respondía a las necesidades de la estética teatral de esa época en el noreste de los Estados Unidos y que había heredado la ortodoxia naturalista de David Velasco. Este es un nombre, David Velasco, que nunca se los van a decir en ninguna escuela ni de teatro. Es uno de los creadores gringos más importantes de principios del siglo XX y que fue el padre del naturalismo antes de la llegada del método de Stanislavski. Bueno, el de McCandless, era un método para iluminar teatro realista en escenarios frontales a la italiana, en un teatro en el cual el gesto y la palabra son preponderantes. En la medida en que las nuevas poéticas teatrales apostaron por otros medios expresivos, el trabajo de McCandless pasó a ser visto como el método fundacional, pero también visto como ya algo pasado de moda. Sin embargo, se puede usar como siempre, se puede utilizar como base. Ruth Grauer, iluminadora de Alvin Nicolais, describe cómo al llegar a trabajar al Henry Street Playhouse en Nueva York, heredó el sistema de McCandless que estaba instalado en ese teatro. Las atmósferas existentes consistían en áreas perfectamente iluminadas de frente, candilejas, ciclorama en 2 colores y puentes en los balcones. Poco a poco, Nicolais tuvo que transformar ese servicio básico para teatro en una disposición acorde con su búsqueda de una expresión tridimensional del movimiento. Esto nos habla de un desarrollo natural de los conceptos técnicos y artísticos que definen a la iluminación moderna. Los instrumentos lumínicos son precisamente eso, instrumentos. El diseñador debe tener la total libertad de colocarlos en donde los necesite, de acuerdo a su particular visión de la escena. Y nada más. El mismo McCandless, cuando habla de su método, que ahora se dice que es muy cerrado, etcétera, en realidad no. En el libro él expresa claramente que solo es una base y que el iluminador siempre debe tener la libertad de poner los reflectores en donde él quiera para lo que se imagina. Y eso es algo que nunca debemos de olvidar, ¿no? Nunca hay que pensar que las iluminaciones son fijas, que los teatros tienen, sí hay bases que nos evitan trabajo, pero o sea, no tenemos que llegar y armar siempre el teatro. Los teatros tienen una base de iluminación, no se trata de romper con eso, pero sí de decir, si yo necesito un reflector en el medio del escenario para ahí, que se vea todo el tiempo, ahí se tiene que poner, ¿no? Hay que tener siempre esa libertad de pensamiento. Así como McCandless, Adolf Appia y Gordon Craig, dos teatristas europeos muy importantes, rechazaron la rigidez de los primeros sistemas de iluminación eléctricos. Los diseñadores de iluminación para danza moderna se enfrentaron con la tradición del ballet clásico, que no ponía mayor énfasis en el diseño de atmósferas y se basaba en una plantilla de aparatos muy limitada e inflexible. Alumna de McCandless en la Universidad de Yale, Jean Rosenthal, quien trabajara principalmente con Martha Graham, describe la situación que enfrentó en una gira europea. Dice Jean Rosenthal, el ballet debía ser rosado y bonito. Los sistemas para iluminarlo eran inflexibles. El equipamiento estándar en los teatros de ópera europeos consistía en posiciones de primera vara o bien bases tras las previstas, una a la izquierda y otra a la derecha. Las luces suplementarias eran diablas o bien baterías frontales a los lados, simplemente puestas desde 1 hasta 20 y de 4 a 7 pies. Había una que llamábamos cross lights de ombligo. De este modo, solo los primeros 3 metros del escenario se iluminaban con buena visibilidad y con la posibilidad de cambiar de color, azul para el lago de los cisnes y rosa para las ciervas. Para el resto de la escena solo había una luz plana, sin profundidad y atmósfera. Mi sistema, sigue Rosenthal, requería de bases fijas en cada lado y en cada término como condición de flexibilidad y para iluminar todo el escenario. Eso hizo que los ballets se vieran diferentes, lo que provocó la ira de los coreógrafos europeos. Aquí en esta sencilla exposición ya nos dice que ella veía su iluminación, la iluminación lateral, como la solución para poder tener siempre bien visible la escena, principalmente. Cuando no hay mucho equipo, lo primero que se tiene que resolver es la visibilidad. Y a medida que tengamos más equipo, entonces empezamos a darle otra calidad, ¿no?
Thomas Skelton, en otro escrito, expresa lo deficientes que eran los sistemas de iluminación en los diferentes teatros a los que llegaba una compañía de danza en gira. Esto lo escribió en el 57, les va a sonar muy común. Dice Skelton, ya mencioné hace rato, que la iluminación es más necesaria para ocultar que para mostrar, ya que debe transformar la escena de un piso de madera rugosa con paredes sucias en una zona cargada de magia, y debe transformar al resoplante y sudoroso bailarín manchado de maquillaje en una mágica criatura de la imaginación. Esta transformación no puede lograrse simplemente vertiendo mucha luz blanca en el escenario, ya que el talento del artista puede no ser suficiente para trascender el sudor y la suciedad. Esta transformación puede tener lugar solo mediante un uso muy cuidadoso de los rayos de luz, donde cada elemento de color, intensidad y colocación se elaboran cuidadosamente y se ensaya, se desecha y se prueba de nuevo. Y se pule hasta no dejar nada al azar. El propósito básico de la iluminación escénica es permitir que el actor sea visto por el público. Una visibilidad inferior a la necesaria solo está permitida cuando el efecto de la iluminación puede enunciar o enfatizar más poderosamente el tema de la coreografía. En efecto, un coreógrafo sabio es aquel que sabe cuándo, en qué medida y durante cuánto tiempo un efecto de iluminación puede asumir con éxito la responsabilidad de la creatividad. Es decir, no se trata de no hacer efectos, sino solo de saberlos utilizar en qué momento y en qué tiempo. Efectos me refiero cuando no se ve bien al bailarín, cuando hay muchos rayos, cuando hay mucho humo. O sea, no es que no se pueda, hace rato me burlaba yo un poco, no es que no se pueda, sino que lo que hay que saber es cómo utilizarlo, ¿no? Para lograr tal magia es necesario estudiar cuidadosamente la calidad de las proyecciones de luz que se van a utilizar. En el caso de la danza, la visibilidad de los cuerpos debe moldearse de acuerdo a las atmósferas propuestas por el coreógrafo y acompañar cada movimiento de los bailarines para lograr un todo integrado con la dimensión sonora. Los métodos de Rosenthal y Skelton procuraron resolver la primera de las funciones de la luz escénica, la visibilidad, en el tiempo en que las condiciones técnicas de los escenarios eran muy precarias. Con un mínimo de equipo, 15 spots para Skelton, 12 para Rosenthal, era posible mantener a los bailarines satisfactoriamente iluminados en todo momento y en todo lugar. Hacía falta, por supuesto, resolver el problema del componente dramático de la iluminación. En la medida en que los escenarios tuvieran más equipo, los diseñadores podían, después de colocar sus reflectores básicos, utilizar los restantes para construir áreas, contraluces, siluetas y demás efectos especiales. En resumen, las diversas propuestas artísticas de iluminación dancística se basan a la fecha en lo siguiente: contar con una base de spots elipsoidales laterales que aseguren la visibilidad de todo el escenario, una base de luz ambiental de fresneles en los laterales altos y diablas en 3 colores, series de contraluces en 2 colores y una luz frontal mínima. Esta base no es más que una paleta sobre la cual se puede proponer el sentido verdaderamente artístico de un diseño. Para lograr tal cosa es necesario contar además con cierta cantidad de instrumentos para focos especiales, que pueden ser desde el más socorrido de todos, el famoso cenital, hasta los modernos spots móviles de colores variables. Es evidente que instalar y conservar una plantilla de luces con tales características es costoso, además de que requiere un entrenamiento específico para un personal técnico responsable del mantenimiento. Pocos, muy pocos, son los teatros que en México están dedicados principalmente a la danza escénica y que necesariamente cuentan con tal disposición de equipo y personal. Así como la iluminación para teatro no se diseña solo para lograr la buena visibilidad del actor, la iluminación dancística debe ir más allá de simplemente poder ver al intérprete en cualquier lugar del escenario. La danza, tal vez más que ningún otro arte, es la visualización de las dinámicas corporales en el espacio. Es una forma de retar a la gravedad, de proyectar una figura tridimensional en un espacio de 4 o más dimensiones. La iluminación es un contenedor dinámico del trazo, la energía y la musicalidad del bailarín. Las atmósferas dancísticas son más flexibles que las teatrales, puesto que casi nunca cuentan con referentes precisos de época o de topografía. Sin tales referentes, el público aprecia una disposición cinética de la luz, color, tiempo y música, y responde a tal organización desde su muy particular estado de ánimo y punto de vista. Por ello es fundamental que una coreografía sea acompañada de una atmósfera y un espacio particular que estén diseñados para ella y nada más que para ella.
Los diversos métodos procuran sustentar el aspecto técnico de la iluminación para ahorrar tiempo y esfuerzo a los diseñadores, que pueden dar por resuelto el tema de la visibilidad. Empero, también es cierto que tienden a imponer una forma muy específica de construir los discursos dancísticos, tanto desde el punto de vista del diseñador como del coreógrafo mismo. Aquí debo decir que de repente hay coreógrafos que desde que se imaginan su danza ya se imaginan los cenitales, y lo primero que le dicen a uno es, mira, aquí tiene un cenital. Y ese tipo de cosas, bueno, después hablaré un poquito más al respecto a lo que pienso, pero a eso es a lo que me refiero. Ya está tan resuelto a veces que la misma forma de empezar a crear ya está, no es, o sea, está visualizada como la luz, como yo decía hace rato, pero ya el problema es que el coreógrafo ya la quiere resolver técnicamente, que esa es otra historia, ¿sí? O sea, está bien imaginárselo cómo lo quiere ver iluminado, pero no dar la solución técnica, que para eso está el iluminador, ¿sí? El arte no tiene un vocabulario fijo, dice Ruth Grauer, y se refiere a que el diseñador debe borrar todo sistema preconcebido por su imaginación al estudiar una coreografía. Sin embargo, los sistemas fijos de iluminación, pisos, cinturas, contraluces, tienen su equivalente en las formas coreográficas, que es el estudio hecho por Doris Humphrey, sino la visión de una danza para teatros frontales. El apretado corsé del teatro italiano aprisiona a las formas artísticas. La danza moderna, lo mismo que el ballet y que el teatro realista, en su mayoría está concebida dentro del molde del teatro frontal, con una gran caja de ilusión encima del escenario y con un telón de boca que divide el espacio de convivencia en dos. Los coreógrafos en su mayoría visualizan su espacio de forma rectangular, ateniéndose a lo que los foros a la italiana imponen. Aún las vanguardias coreográficas siguen atadas a un espacio ilusorio nacido en la época barroca. Nos hemos preguntado cualquiera de los presentes qué resultaría si en vez de rectangular el espacio fuera triangular, circular o simplemente informe. Las únicas reglas en el arte escénico, ha dicho Richard Boleslavski. Boleslavski es un actor polaco que se mudó a Estados Unidos a principios del siglo XX y es un gran maestro de teatro. Dice, las únicas reglas del arte escénico son las que nosotros mismos descubrimos. Un creador podría o debería poder iniciar sus procesos creativos fuera de cualquier molde. ¿Podría un coreógrafo imaginar sus trazos y dinámicas en un espacio sin límites, sin formas, sin frentes, ni puntos de vista? O lo que estoy proponiendo equivale a pensar que tampoco existe la gravedad. ¿Nos podemos imaginar una coreografía sin atracción gravitatoria? Y no estoy hablando de telas y cuerdas, ¿eh? Las anteriores preguntas son meramente retóricas. La ruptura de los moldes no es obligatoria. Cada creador podría trabajar primero para sí, con sus propios sistemas y posibilidades. Del mismo modo, los iluminadores aprendemos a controlar la luz sobre la base de sistemas establecidos, cuyo funcionamiento está más que comprobado. Richard Pilbrow, un iluminador inglés, afirma que efectivamente basar un diseño de iluminación ciñéndose demasiado a los sistemas del tipo propuesto por McCandless puede ser un diseño muy aburrido, pero también advierte que no se puede ignorar esa base sólida, la base sólida de un método, su riesgo de caer en falta en errores técnicos, ¿no? Los métodos básicos están para ayudarnos a resolver los problemas técnicos, para, una vez resueltos, poder pensar en lo artístico. Y lo mismo, pues esa misma advertencia la podemos utilizar para la iluminación en danza. Bien, hasta ahí la exposición. Solo quiero insistir mucho en la cuestión de la libertad. Así como su técnica dancística, la que hagan todos los días, las clases, los tendius, piso, barra, todo eso, les dan una presencia y una fortaleza y una destreza física para que una vez cuando estén bailando no estén pensando en las posiciones, sino sencillamente las hagan. En la medida en que uno domina la técnica, no tiene que estar pensando en la técnica.
Como uno va manejando, no piensa, voy a meter el clutch y aquí tengo que acelerar, sino solo lo hace, ¿no? ¿Por qué? Porque domina uno la técnica de la conducción. Lo mismo en el escenario no tienen que estar pensando, ya trabajaron tanto la punta y la posición y hacer bien el salto, que cuando sale en el escenario sale bien, ya está, no están pensando en este momento tengo que mover tal músculo. Y eso es técnica. Cuando se domina la técnica, se deja de pensar en la técnica y se empieza a pensar en lo creativo. La iluminación es lo mismo. Hay técnicas, las técnicas que se nos proponen, laterales, frontales, cuántos watts necesitamos, ahora con los nuevos colores que dan las luces de LED, cómo están esos colores, nos sirven. Uno domina esa técnica y al momento de imaginárselo y de llegar a un teatro, no tiene uno que estar perdiendo el tiempo tratando de resolver eso, sino que ya lo tienes de modo que colocas las cosas y resuelves lo otro, lo importante, que es lo artístico, que es para lo que siempre trabajamos, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi propuesta, esa es mi forma de concebir esto. Uh, Escucho sus dudas, comentarios, quejas o lo que quieran. Bueno, yo ¿Sí? quisiera participar. Hola, buenos días. Hola. Bueno, comentaba al principio que a usted le tocó el cambio de lo analógico a lo digital y pues ahorita también está el cambio de lo que, bueno, en cuanto a las consolas y a las luminarias, al cambio de las luces LED y las robóticas y pues todo el manejo también del mapping y de otro tipo de formas de aplicaciones. Eh, en analogía, ¿el cambio fue similar o es un cambio o lo está viviendo de una manera distinta? ¿Cómo ha sido esos dos cambios que le ha tocado o que le está tocando vivir? Bien. A ver, mira. Es que es precisamente el momento, es muy interesante porque yo empiezo a iluminar. En el Teatro de la Danza tenían unas consolas, no eran computadoras, de 2 escenas, ¿no? Y mi primer trabajo en un teatro fue todavía con consolas del tipo de cuchilla, que eran solamente 6 dimmers, que tenían mucha resistencia y eran muy buenos, pero que necesitabas un técnico que estuviera accionando palancas de ese tamaño, todo de una manera directa. Y de repente llegas a la sala Covarrubias y ya no estás en la consola, perdón, sino que estás en la sala y se comunican con el técnico que está quién sabe dónde, y no lo estás viendo, ni estás viendo la consola y dices cosas, ¿no? Y luego a la siguiente vas a un teatro que no tiene más que apagadores fijos y así. Ahí me perdí, yo con eso conocí cualquier forma de iluminar, ¿no? Cualquier forma. Insisto, todavía llegas a teatros en donde usan switch, ¿no? Dimmers caseros. Y es que todavía no hemos superado esa etapa. La que yo conocí al principio todavía puede ser que te la llegues a encontrar cuando llegas a un teatro con switch, con dimmers caseros. Y mientras tanto, la tecnología va avanzando tanto que efectivamente ya tienes el uso del LED. El problema, creo yo, o sea, sí hay una diferencia porque como que era como que fue muy fácil adaptarse al cambio analógico a digital, porque finalmente solo entraba en juego la rapidez de la manipulación. Es decir, el técnico resolvía con la computadora y lo que antes te tomaba tiempo y que no había cosas que no podías hacer, por ejemplo, en una coreografía de contradanza. Yo me acuerdo que a mí se me había ocurrido hacer un cambio en 30 segundos y el técnico tenía que deslizar el control así en 10 centímetros, que era el deslizable,
y llevarse en 30 segundos, hasta sacaba su reloj y lo ponía para no perderse el tiempo, y lo hacía manual. Y la diferencia es que en la consola lo programas y ya entra, ¿no? Y eso lo resuelve, siempre fue como una ventaja. Para el técnico, que además se adaptaron muy bien, los técnicos que yo conozco, se adaptaron muy bien a la situación, pues fue como para ellos fue un gran logro eso, ¿no? Pero ahora la situación que estamos viviendo con el uso de los LEDs es que, en primer lugar, la luz no tiene la misma calidad. Tan es así que las diferentes fábricas están haciendo, tienen que darle diferentes tonos a la luz y no le llegan. Es decir, tú estás acostumbrado a ver la luz incandescente y eso tiene una calidad sobre la piel, porque finalmente la incandescencia es un fenómeno físico. En cambio, el color de la luz LED ya es demasiado artificial. Por más que están tratando de darle, mira, aquí tengo una lamparita, ahí me ven, y aquí la lamparita me da 3 tonos, ¿sí? Ahí estoy medio azul, ahí estoy en blanco según esto, y esta es la luz que se supone que es como incandescente. Bueno, pues así como lo estoy haciendo aquí, así es en el teatro. No, pues es que dame esta luz. Y hace 2 años hice una gira con una obra de teatro en que visité 12 teatros, de esta gira de monólogos. Pues pasé por ahí, por Lima, y en cada teatro había una forma diferente, ¿no? Y el problema, por ejemplo, fue en como los teatros como el de San Luis Potosí, donde solamente había luces de LED, y nomás no daban el tono, y son muy modernos los equipos, y no te dan el tono que tú quieres, porque es el que estás acostumbrado, porque es así como lo visualizaste, porque finalmente el tono del que te da la luz de LED se ve demasiado artificial todavía. Y hay muchas cosas que no puedes hacer. Y el problema de la implementación es que es mucho más compleja que que todavía es más compleja que poner un reflector. Es decir, tú pones un reflector incandescente, lo conectas a la corriente, y en la corriente misma está el control. Para conectar una luz LED necesitas darle corriente y conectarlo al control. Son 2 cables, el reflector. Y esto sigue siendo un problema. Sigue siendo un problema. Tiene muchísimas ventajas. Te da todos los colores que quieres. Se puede mover incluso. Algunos se pueden mover. Gastas mucha menos luz. No producen el calor que producen los reflectores. Esa es una cosa. Por eso va a terminar finalmente desplazando. Nada más por eso. Pero artísticamente sigue siendo un problema. En los Estados Unidos hay un movimiento que se llama Save the Stage Light. ¿Sí? Salvar, porque implementaron una ley en Estados Unidos donde se obligaba a que en el término de 2 años que se están cumpliendo ahorita en este momento, eliminar completamente la luz incandescente en todos los órdenes. Creo que solamente en ciertos tipos de luz para hospitales, o sea, luz terapéutica, para quirófanos y eso, es la única cosa que se iba a seguir permitiendo por luz incandescente. Pero todo lo demás, todo, luz casera, etcétera, todo estaba programado para que se eliminara totalmente la luz incandescente. Estamos hablando de cosas muy fuertes, de cabildeos con empresas, dinero. Ahí no nada más es la cuestión del calor global y todo eso, sino de dinero, ¿no? Y de algún modo lograron algo, porque el movimiento está ahorita en pausa. Ya no tuvieron que hacer huelga. Bueno, ahorita todo está en pausa, pero me refiero de que ya hace como 6 meses ya se había tranquilizado todo. Entonces, no estoy muy enterado, pero creo que ya lograron por lo menos retrasar, no quitarlo, sino retrasar la implementación de la exigencia de que todo se transforme en luz de LED, ¿no? Porque precisamente el movimiento implica eso que les estoy diciendo. Para un iluminador
pues sí, está muy padre que tengas todos los colores, pero tú ves el mejor reflector de LED ahorita, el más chido, el mejor lico que tú te puedas imaginar, el más chingón de todos, cuando se prende, hace esto, pa, pa, pa. Se notan los pasos, ¿sí? Bueno, eso hasta que yo creo que esa es la parte más difícil. Lo del tono uno puede acostumbrarse, terminaríamos acostumbrándonos como público, pero esto es lo que sí no puede ser, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Ahora, el problema es que a la larga te ahorras mucho dinero, los teatros van a ahorrar mucho dinero por el gasto de corriente eléctrica. Estamos hablando del 10%, o tal vez, así de mucho, el 20% del total, ¿no? Perdón, o sea, si gastabas 100 pesos, ahorita estás gastando 20 pesos, si solo tienes luz del LED, ¿no? Esa parte es así, es la gran ventaja. Pero lo que es muy caro son las consolas. Una consola como la que yo tengo en el foro de la Facultad de Teatro tiene 252 canales, 256 canales, y perfectamente me dan para lo que tengo de equipo, ¿no? Si tuviera puros LEDs, el número de canales que yo necesito se multiplica por 8. Y entonces ya no me sirve la consola, tendría que tener una consola del doble de capacidad, para las mismas luces, ¿no? Y esa es la parte que va a ser más difícil de implementar, sobre todo en México, porque todas las cosas se hacen más caras que si estamos en Estados Unidos. No sé si eso responde más o menos. Tienes tu micro apagado, Jonathan. Pues ya, muchas gracias, maestro. Sí, ahorita ya como el último 5 segundos, no sé qué pasó, que casi ya lo escuché muy lejos, pero todo lo demás sí lo alcancé a escuchar. Sí, otra preguntita, maestro, si es que nadie tiene otra intervención. Sobre, bueno, cuando llega a San Luis, que hablaba del teatro de donde había puras luces LED, por ejemplo, ahí la comunicación con el programador, o el entendimiento con los programadores o los técnicos, ¿representa algún problema en ese sentido? Mira, yo nunca he tenido problemas con los técnicos. Es muy raro que yo tenga un problema con un técnico. A veces llegas a teatros, por ejemplo, con la implementación de las nuevas tecnologías, pues te das cuenta que están batallando y que no saben manejar todavía el equipo. Y pues tienes que ajustarte a sus posibilidades. Finalmente ellos son los que lo tienen que resolver. Y uno tampoco conoce todas las posibilidades mismas, te topas diferentes consolas, y bueno, yo no me las sé todas, ¿no? Sí hay iluminadores por ahí que viajan mucho más que yo, y que sí saben de muchas consolas, y incluso les llegan a enseñar a los técnicos, ¿no? Pero pues como no es así, no sabes con qué consola van a contar, pues tienes que confiar en que los técnicos sepan hacer su trabajo. Una cosa que sí es muy, muy clara, es bien importante, es la edad del técnico. ¿Sí? Mientras, no, es una cuestión muy sencilla del conocimiento, ¿no? Uno, pues no creció con esas cosas, ¿no? En cambio, un técnico joven que llega a un teatro y tiene ahorita hay más facilidad, pues ustedes son una generación que para esto no es extraordinario. Para uno que ya está en otra etapa de la vida, pues es lo tecnológico, pues lo hemos visto cómo ha ido creciendo. Para ustedes ya lo vieron ya lo ven como algo muy natural, ¿no? Entonces un técnico joven tiene mucho más control, más conocimiento y más experiencia que lo que pueda tener una persona ya grande, ¿no?
y esa es una, finalmente ahí sí va a haber un desplazamiento generacional, que además después, pues estos jóvenes se van a hacer viejos con otras cosas que van a venir para adelante, porque pues no se detiene, ¿no? Nadie se imaginaba esto. En los años 80, créanme que no se veía la tecnología, se sabía que se veía lo computarizado como pues, la posibilidad de hacer más efectos, ¿no? Pero el cambio de luz incandescente, el final de la luz incandescente, no, de eso no se empieza a hablar sino hasta por ahí de 1995, 98, que es cuando alguien por ahí empezó bueno, los LEDs existen desde antes, existen desde los años 60, pero la aplicación como luz a gran escala, pues eso sí es demasiado reciente, ¿no? Es demasiado reciente. Entonces, esa es todavía una parte que pues se tiene que resolver. Ahora, también las empresas trabajan para simplificar, para hacerlo sencillo, y también se puede avanzar en esos términos, ¿no? Ya hay, por ejemplo, LEDs que no necesitan tanto cableado, sino que están utilizando el Bluetooth y ese tipo de cosas, pero que siempre también es un problema porque puede haber una falla en la transmisión o alguien que tenga el Bluetooth de su teléfono y de alguna manera te puede conectar y te puede echar a perder una iluminación. Todas esas cosas son las que se están que se generan, ¿no? Pues nuevas tecnologías son nuevas formas de enfrentar las situaciones, ¿no? Me acuerdo de una función, usábamos micrófonos inalámbricos y fue en Colombia, se metió el sonido, se metió un taxi, ¿sí? Los taxis en Colombia, todos los taxis traen radio, todos traen radio, y de repente se empezaron a meter los sonidos del taxi en los micrófonos. Eh, este, pues sí, este es el problema de la tecnología remota, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguien tiene otra pregunta? Yo quiero pedirte, Lalo, porque tú hablas de las diablas que yo conozco muy bien, pero yo creo que algunos de ellos no saben qué son unas diablas. Ah, La mayoría de los teatros ya ni las tienen y nosotros aprendimos en iluminación a hacer diablas con latas de leche nido y papel celofán en la Facultad de Danza. En el 85 era mi clase de iluminación, cómo hacer la batería de la diabla. Y como hablaste que existían en el Teatro de la Danza, ¿qué era eso y qué función tenía? Y después creo que Roa tiene una pregunta. bien, bueno, las diablas son unas baterías, es luz en batería, es decir, es una barra de luces así, bueno, tenemos que ver desde 6 hasta 12 lámparas colocadas en batería que se puedan, que puedan dividirse en colores. Es decir, si pongamos 6 lámparas, pueden ser 3 lámparas en rojo y 3 lámparas en amarillo, o 2 lámparas en amarillo, 2 en azul y 2 en rojo, intercaladas, de modo de poder prender los azules, prender los rojos, prender los amarillos, o hacer las mezclas correspondientes para tener una variedad de colores. Estas baterías se colocaban en cada término, primera pierna, o sea, arriba, atrás de la primera bambalina, atrás de la tercera bambalina y atrás de la quinta bambalina, de modo de tener el escenario iluminado en un solo color. Era nuestra forma básica de hacer ambiente de color, ¿no? Queremos todo el escenario azul, pues entonces se ponen todas las diablas en azul. Queremos el escenario en rojo, pues lo tenemos en rojo. Ahora estas cosas están cambiando porque los LEDs ya no estamos pensando en barras de 6 lámparas y 3 y 3 y 2 y 2, sino que la misma lámpara nos hace las combinaciones. Un solo LED, una sola barra de LEDs hace todos los colores. Pero la posición es la que no va a cambiar. Esa posición nació también en el barroco italiano,
Es desde entonces que se empezaron a utilizar con velas arriba del escenario para iluminarlo todo, ¿no? Claro que no es lo mismo porque pues igual ahí sí no se podían cambiar colores ni nada. Aunque bueno, sí, en algún momento lo pudieron hacer todavía, pero esa posición de arriba de ustedes, de arriba del bailarín en todo el escenario para iluminar todo parejo, nace en el barroco, pero con la luz incandescente pues es donde ya tiene su mayor aplicación. Entonces, efectivamente uno llega al teatro y como luz básica, como luz general, tenía los colores de las diablas, ¿no? Que eran, sobre todo eran lámparas tipo par, como las par 64, que son como faros de automóvil. De hecho, son faros de automóvil utilizados en teatro, colocadas en la parte superior del escenario. Esas son las diablas. Gracias. Roa, ¿le quieres preguntar algo más, Lalo? ¿Mande? No, Roa te quiere hacer una pregunta. Hola, buenos días. Hola. Como egresado de la licenciatura en danza escénica, tenemos una materia que se llama iluminación, iluminotecnia, y cuando llegamos a esa materia, que exactamente es como hasta el final, como mencionas que es lo último que se deja, obviamente son como pequeños esbozos, ¿no? de conocimientos para al menos también comunicarte con los técnicos, porque pues bueno, a veces no tenemos los recursos para tener un iluminador. Eso también hay situaciones en las que el coreógrafo, bailarín se vuelve de todo para poder como resolver algunas situaciones. Y incluso, bueno, yo saliendo egresado las aplicaba en escuelas cuando hacíamos los eventos escolares, y que a veces te daba mucho miedo enfrentarte a esto de encargarte de la iluminación. Y incluso me topaba con situaciones donde yo no lo movía, sino el técnico se encargaba y hacía cada cosa que pues a mí también a veces me espantaba. Porque una vez, por ejemplo, en una prepa era Día de Muertos y dejaron los estrobos y ya la gente, no, o sea, no se estaba convulsionando la gente, pero era tanto que se trabó la máquina que no lo podían apagar los técnicos. Y entonces, no sé por qué se le ocurrió eso al técnico. Obviamente yo dije, apágalo, pero bueno, fue una locura. Y bueno, la pregunta va encaminada a la cuestión del proceso, porque a veces no sabemos cómo iniciar. Cuando tú nos pones el ejemplo de imaginarnos las escenas, de esto de visibilizarlo, me gustaría saber, desde tu punto de vista, cómo inician estos procesos que sabemos que son como particulares dependiendo de cada escena o dependiendo de si es danza, si es teatro. ¿Cómo es tu proceso creativo para empezar, digamos, a detonar esta cuestión de iluminación? Pues bueno, de la escena, ¿no? Bien. Digo, siempre hay formas diferentes, ¿no? Porque también las formas dancísticas que son diferentes. Mira, una coreografía muy importante para mí fue una que se llamó Tierno Abril Nocturno, de Barro Rojo, que se estrenó en el 91. Fue un trabajo muy importante para el grupo y bueno, para mí también me definió mucho de lo que yo estaba buscando. Ahí sí, en ese caso, se trabajó el proyecto casi desde la base. No solo diseñé la luz, sino que hice un diseño de escenografía que eran cajones tipo practicables, que cabía el bailarín perfectamente de pie. Adentro de él estaba diseñado así. Eran 6 cajones, 6 bailarines, cada uno tenía su propio movimiento. Había escenas adentro, afuera, los cambiaban, los subían, los amontonaban, los hacían en círculo, hacían todo con los cajones. Y precisamente en la forma en que estaban, en que se fueron armando las escenas y las posiciones de los cajones, hizo que cada una de las escenas tuviera una luz diferente y que terminara yo iluminando con puros especiales, casi sin utilizar la luz lateral. Esto fue muy criticado. A mí me fue mal, ¿no?
me fue mal con los críticos. Patricia Cardona habló horrores de mi iluminación, horrores, así. Pero la gente salía muy impresionada. La gente, bueno, ahí me hice, de ahí me salieron chambas, ¿no? Porque algún bailarín, algún coreógrafo le gustó y me invitó y a todo, ¿no? Entonces pude diversificar un poco más mi trabajo a partir de esa iluminación que fue contraria a la forma esta que acabo de describir, de buscar que el bailarín se vea todo el tiempo, pero es que la pieza misma lo hacía porque finalmente como cada posición de los cajones armaba una escenografía y un ambiente para cada una de las escenas, eran 8 escenas o 9, no me acuerdo. Entonces cada una necesitaba una iluminación diferente y utilizar luces laterales, pues las utilizaba, sí, pero nada más como referencia, y en algún momento en que era la única escena en donde se ocupaba todo el espacio, que era como un juego, brincaban y recorrían por todas partes, fue la única en donde sí hubo luz lateral todo el tiempo. El resto era una escena que le llamábamos la panóptica, porque eran hombres en reclusión, eran 6 hombres en espacios de reclusión, era un solo cenital, y ellos entraban y salían de la luz, y eso no se vale, ¿sí? Para muchos, afortunadamente Laura y Francisco nada me dijeron. Si alguien tenía finalmente el derecho a decirme hazlo de otra manera, eran los coreógrafos, Laura Rocha y Pancho Illescas, eran los que tendrían que haberme dicho, y no lo hicieron. Entonces, uno veía a los actores en oscuro, de repente en penumbra, entrando y saliendo de la luz, y lo cual era totalmente fuera de lo canónico, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que llegué, justamente. Me acuerdo mucho de esa escena de la panóptica porque sí, así lo visualicé. Llegué, o sea, los ensayos poco a poco se iban avanzando, y esa escena la vi cómo la empezaron a trabajar desde las primeras motivaciones, el trabajo físico que implicaba. Había un maestro de gimnasia porque se cargaban entre ellos y hacían cosas de mucha fuerza física. Entonces todo el proceso lo estuve viendo, y en la medida en que se iba avanzando, fue que en algún momento de estar viendo, fue que vi solo la luz, ¿no? Lo que parece una solución, la solución más fácil, como digo, siempre es la del cenital. Curiosamente, yo llegué a la solución del cenital, pero después de un proceso que fueron como 5 meses, ¿no?, de trabajo, ¿no?, por ejemplo. Y así, con otras, estaban los 6 cajones, y cada espacio entre el cajón era una celda. Obviamente ahí nada más cabían 5, y el sexto estaba escondido detrás, ¿no? Entonces, ocupaban el espacio entre cajones como una celda, y parecía muy lógico hacer el cuadro, iluminar así, en cenital también, pero cuadrado dentro de la celda. Pero, por ejemplo, a ese le hice el espacio cuadrado donde cabía el bailarín, y además le hice una luz muy pequeñita. Esa también se me ocurrió así solamente como se dice, en un flash que me llegó, y que llegamos al teatro, la puse, era una luz, el bailarín tenía una luz cuadrada para él, y una luz cuadrada chiquita. Como eso nada más lo podías ver en el teatro, eso se me ocurrió, pero hasta que no llegamos al teatro lo ves, y entonces al coreógrafo, más bien a la coreógrafa, a Laura, se le ocurre que dentro de la rutina que cada bailarín tenía en su cuadrito, utilizaran la luz, esa cuadrita, esa chiquita. Esa pues esa no nace hasta que estás ahí. Y entonces eso le dio un plus, digamos, pero pues es porque también la coreógrafa estaba también en el mismo juego de aprovechar la circunstancia, ¿no? Entonces son cosas que suceden cuando hay, primero necesitas el entendimiento con los bailarines, porque además conoces todo el proceso, con los coreógrafos, el iluminador, y además
la circunstancia de tener un teatro que tenga todo ese equipo, porque estoy hablando de muchísimas lámparas, ¿no? Para eso fue el Teatro de la Danza y en la Sala Covarrubias, en donde sí había equipo suficiente para ese tipo de cosas. Entonces son como varias piezas, ¿no? Y así cada proceso. Mira, en cuanto al conocimiento, una cosa espero siempre, ahorita van a salir, que tendrán dudas, si saben de equipo, saben de lo que les estoy hablando, si no saben de equipo, pero de todas maneras han estado en un teatro, lo han visto. Me decía mi maestro Pepe Cuervo, que una vez que empezaba uno a trabajar en iluminación perdía la virginidad. Así lo decía, frase de él. Es decir, que tú vas al teatro y ves y ya, dice, ¿no? Pero en cuanto empiezas a ocupar, sabes cómo funciona y empiezas a voltear a ver de dónde viene la luz, y que si son licos, fresneles, diablas o lo que sea, o LEDs o y empiezas a voltear a ver así y qué hay y todo eso, dice, ya perdiste la virginidad, ya nunca vas a volver a disfrutar un espectáculo igual, lo vas a tener que aprender a ver de otra manera, porque empiezas a buscar. Y en la medida en que uno lo haga, empiezas a entender, tal vez, aunque no seas iluminador, empiezas a entender esta forma de ver el espectáculo. Miren, yo tomé clase con la maestra Isabel Hernández allí en México, tomé clase de danza. Ella, pues, es de formación Francis, ¿no? Técnica Francis. Solamente tomé entre 6, 8 meses, ya no me acuerdo. Ella quería que yo siguiera, pero fue justo cuando entré a la escuela de teatro. Dejé de ir a clases de danza para entrar a la escuela de teatro. Gracias a esos 6 meses, con el tiempo yo aprendí a ver a mis compañeros de Barro Rojo, de contradanza, no nada más estaba en los ensayos, me quedaba en las clases y los veía tomar clases con el maestro Luis Fandiño, por ejemplo, y yo viendo, no, nunca tomé clases con Fandiño, pero aprendí a ver las clases también, y sé de ver un bailarín, y sé cuando está en posición bien, y sé cuando está equilibrado, y sé cuando hay una buena técnica, y sé qué es lo que les falla. No me voy a poner a corregir, no es mi trabajo, pero lo veo, lo aprendí a ver al bailarín en la escena y en el salón de clases, sin ser bailarín, ¿no? No es para que yo dé clases ni para que yo ande corrigiendo, pero es importante para mi labor, ¿no? Pues igual, entonces, son bailarines, podrán hacer iluminación, si quieren hacer iluminación y desarrollar la técnica, ahí está, no es secreto, es solo técnica, es nada más cosa de empezar a hacerlo, no es ninguna cosa extra. Es como toda técnica, es tiempo, dedicación y estudio, ¿no? Pero está abierta para el que quiera. Pero aunque no lo sean, de aprender a manejar estas cosas, van a aprender a verla como público, pero también a sentirla, y a sentir cuándo están adentro de una luz y cuándo no están adentro de una luz. Es algo que no les puedo no se los puedo enseñar en este momento, tendríamos que estar en un foro, pero la luz se siente en las cejas y en las pestañas y en la punta de la nariz. Cuando sepas ver dónde tienes la luz, no necesitas voltear a ver si estás bien colocado. Estás bien, sí, que estás adentro, ¿no? No necesitas, porque ya lo aprendes a sentir. Y con el tiempo, hacemos algunos ejercicios con mis alumnos, siempre me ven cara de que estoy así como, que me ven cara de muy postmoderno, que los hago que los vendo a mis alumnos, están vendados, no vendidos, vendados, y los pongo a caminar en la luz, y les cambio los colores de la luz, y aprenden a sentir el color de la luz. ¿Sí? Hay los que no lo logran, pero hay muchos que sí lo logran sentir en la piel el color de la luz, porque el cuerpo está justamente, tiene la sensibilidad, no nada más está en los ojos, está en todas partes, ¿no? En la piel, en el cabello, en la sangre misma. Y pues todo esto nos da integralidad, ¿no? Sobre todo nos da integralidad, nos ubica a ver
la danza y el teatro como un arte completo que no es esto, no es lo otro, sino es todo juntito, ¿no? El vestuario, la luz, el maquillaje y la música y todo eso. Muchas gracias, maestro. Sí. ¿Sí? Por la hora creo que vamos a tener una última pregunta. Jonathan la quiere hacer, pero como ya hizo dos, si alguien más tiene la pregunta final, Emiliano no has hecho ni una, te la ganó. Si da tiempo, pasamos a Jonathan. ¿Alguien más está en lista de espera o no? También. Bueno, entonces Emiliano, y luego si tenemos tiempo, dependiendo de la dimensión de la pregunta y la respuesta, pasaríamos a la de Jonathan. Sí. Ok, mi pregunta va un poco encaminada a lo que mencionaba hace un momento sobre aprender a sentir la luz y un poco sobre lo que decía Roa de que luego como creador escénico llegas a un escenario sin haber pensado jamás en la iluminación. Yo he estado pues en los foros ahí en Colima y en algunos teatros como técnico en iluminación y me ha pasado muchas veces que primero que nada llega un grupo o llega sobre todo de danza, esto creo que es más encaminado a la danza, que llegan sin saber qué es lo que quieren y que primero quieren que tú resuelvas y después cuando les resuelven, ellos ya en escena no siguen absolutamente nada de lo que te dijeron que iban a hacer, ¿no? O tú les pones una luz donde dijeron que iban a estar y ya no están ahí en ese momento. Y pues uno como técnico tiene que ir resolviendo, ¿no? Sobre la marcha y ahí te vas inventando cosas dependiendo de lo que ellos hayan sugerido, ¿no? En un principio. Pero mi pregunta sería, ¿qué tan importante sería para cualquier, no solo creador escénico, sino también para un ejecutante de danza o cualquier persona que se dedique a las artes escénicas, saber antes de la iluminación, o sea, saber conocer, bañarse del mundo de conocimiento de iluminación antes de subir a un escenario? O sea, no subir a un escenario y que sea la primera vez que en tu vida que vas a recibir esa iluminación, ¿no? Porque luego también me pasaba mucho en otro tipo de funciones que me decían, ¿sabes qué? Tú hazlo y yo ahí ve más o menos el tono de lo que estoy bailando y tú ahí vas pues experimentando, ¿no? Y pues uno puede interpretar muchas cosas, pero finalmente eso va a entorpecer o va a dejar menos claro el punto de lo que el creador escénico quiere dar a entender. Entonces sí sería eso. ¿Qué tan importante es tomar en cuenta realmente la iluminación antes de subirse a un escenario, no solo como creador, sino también como ejecutante? Bueno, pues es que, mira, esa experiencia que me dices, por supuesto que a mí me tocó. Me tocó vivirla así en alguna ocasión, más de una sola ocasión, en diferentes ámbitos, ¿no? Llegas, efectivamente, no hay de parte del grupo de coreógrafos, de los bailarines, no hay un conocimiento, porque no hay la experiencia escénica, porque tampoco han conocido teatros y porque finalmente no alcanzan a ver todavía la importancia de la luz, ¿no? Son pues como niveles de profundidad que nos hablan pues de una preparación y porque pues sí, también de un profesionalismo, ¿no? De hasta dónde quiero llegar. Mucho tiene que ver con la educación y la formación. Hace como 2 años, unas niñas de primer año de la Facultad de Danza, para uno de sus ejercicios que tenían que hacer y que se les iba a iluminar en la Casa del Lago al lado de la facultad, me fueron a buscar porque sabían, se enteraron de que yo soy iluminador. Pues estamos juntos, pero a veces parece que, o sea, a veces hay gente que no me conoce, estamos juntos teatro y danza, pero no saben quién es, ¿no? Y me fueron a buscar para que les iluminara su pedacito de 5 minutos, lo cual hice con todo el amor de mi vida, con mucho gusto, porque, pues, por eso, ¿no? Porque están empezando y dicen, pues, esto que nos ayude a ver quién sabe, pues, el maestro debe de saber, me fueron a buscar y les ayudé y se quitaron el problema
fui a ver su ensayo, le dije lo que se podía hacer y se quitaron el problema de estar ellas resolviendo. Yo llegué y resolví y puse las cosas y ellas se dedicaron solo a ensayar, ¿no? Nada más por ese puro detalle tienes aprende, ¿no? Y evidentemente estas chicas, pues cuando salgan de la facultad, cuando ya llevan ganado eso, ¿no? De que saben de darle la importancia a las cosas, ¿no? Creo que finalmente de eso se trata. Un grupo que empieza, que no tiene experiencia, pues igual agarra a alguien que no tiene experiencia y juntos crecen. ¿Sí? Juntos crecen, siempre y cuando ese alguien de veras se meta a investigar, no tiene que ser una licenciatura, no tiene que ser una carrera, pero sí se mete a investigar qué es lo que pasa con la luz. Skelton decía que no se trata de que sepas de cargas eléctricas, y ahora menos, ¿no? De cargas eléctricas ni nada de eso, pero les decía a sus alumnos que tenían que saber francés, que también, por decir un idioma, que tenían que hablar de Picasso y también tenían que aprender a cocinar. Así les decía. Dice, porque eso es lo que necesitas para comunicarte con la gente. O sea, el conocimiento de la vida. Claro, es una exageración. Tienes que conocer la técnica de iluminación. Tienes que pensar en luz, ¿no? Y saber para qué funcionan los reflectores. Pero el estudio del escenógrafo y del iluminador es la vida completa. Porque yo, como escenógrafo, he tenido que investigar cocina. Sí, yo sé cocinar, pero he tenido que investigar sobre cocina y he tenido que investigar sobre historia y sobre filosofía y sobre costumbres y cosas de la vida, ¿no? Sobre todo investiga uno mucho sobre las costumbres. Y todo eso te da información que tarde o temprano te va a servir, ¿no? El teatro y la danza son la vida, es la vida misma. Entonces, pues nuestra experiencia tiene que venir de ahí. Sí. No sé, ¿algo más? Sí, gracias. No, al contrario. Ojalá un día me inviten y ahí les doy una clase ahí con focos y toda la cosa. Bueno, voy a cerrar la sesión por la hora para despedir al maestro en conjunto. Sí, maestra. Pero podemos buscar otro momento para volvernos a ver y también nos encantaría tenerte un día por acá, Lalo. Y me disculpo de nuevo por no haber ido a la obra de teatro en el Teatro Hidalgo. Creo que estaba enferma esa vez, me dio dengue o algo así. Va, bueno, no te preocupes. Pero sí oí muy buenos comentarios de la función y de tu trabajo. Y vamos a buscar otro momento con un grupo más pequeño, especializado en intereses de iluminación, tener como una segunda etapa de esto. Claro que Evidentemente sería presencial, pero para ser presencial tiene que ser en el 2022, entonces antes del presencial, pues uno así a distancia. Sí, pues únicamente antes de despedir, está mi página de Face, Eduardo Mier Iluminación Escénica. Ahí está en Face, ahí estoy elaborando videos que hablan de historia y hablan de técnica. Ahorita estoy fuera del foro, no he podido hacer más videos con reflectores, etcétera. Está en YouTube, los videos los subo primero a YouTube y luego los paso a la página. En YouTube soy Eduardo Mier, nada más, y espero de la de Face, ahí los puedo direccionar a la de YouTube. Y pues ahí además hasta contamos algunos chistes también, ¿no? Bueno, pues Lalito, como siempre, te mando mi cariño. Ya sabes, les comenté a ellos que hace muchos años somos amigos y que yo la primera vez que trabajé contigo tú eras el iluminador en Mujeres de Luna Creciente. Ajá. Pero eso fue 94, ¿no? Y ya fue 94, la coreografía ya tenía 2 años. Ya tenía 2 años, ajá. Sí. Y yo recuerdo ese momento en Colombia, de los radios, de los taxis.
Exactamente. Ajá. Entonces, me da muchísimo gusto verte, te agradezco esta charla y vamos a buscar un segundo espacio. Yo te invito, ya sé que me vas a decir que sí y agradecerte muchísimo a nombre de la escuela. Recordarte que esta charla va a ser transmitida a través del Departamento de Difusión Cultural de la Universidad de Colima ya de forma pública. Claro que sí. Para compartirla. Le vamos a aplaudir al maestro, ¿les parece? Espérenme, quedamos que nos vamos a organizar. Una, dos, va. Pongan sus micros primero. No. No. Tienen que poner primero, todos. A ver, otra vez. A ver si para la última ya no sale. Ahora sí. Una, dos, va. Gracias, gracias, gracias. ¿Te gustó el aplauso virtual, Lalo? Claro que sí. ¿Muy bien? Gracias, gracias. Pues te mandamos un abrazo y nuestro agradecimiento, y en cuanto esté el video, va a salir la siguiente semana el primero de la serie, tú eres la tercera plática, entonces yo creo que en 2 semanas esta estaría compartida en redes. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Y les voy a compartir tu tesis, porque el libro no sé si está en línea. No, no, yo tengo ejemplares para cuando quieran, bueno, sí tengo algunos ejemplares. Se va a hacer una segunda edición, cuando todo yo creo que se recupere. Yo todavía tengo ejemplares de la primera, pero está en línea en la página de la UB, ahí está. Ajá. Ya les compartí uno de los videos donde hablas justo de Rutgauer, pero lo voy a volver a compartir y tu tesis para ver cómo hacemos este nuevo grupo de charla. Con mucho gusto todo lo que sea difundir esto, claro que sí. Muchísimas gracias de nuevo, decimos adiós. Me voy al final para hacer la última en irme. Gracias, gracias.